Bueno, amigos, seguimos jugando pelota dura. Adriana Nicole Vázquez, mejor conocida como Audrey Nix, se declaró culpable de haber amenazado y alterado la paz. Esto durante la misa de la toma de posesión de la gobernadora Jennifer González. Vamos a ver un recuento de lo que sucedió ese día. Que Dios la bendiga y le dé la paz y le dé la serenidad en esa pobre vida, pobrecita. No vas a durar ni un mes de gobernadora, porque te vamos a sacar, p***. Es una amenaza directa hacia ella. Eso es una amenaza hacia los PNPs, no una amenaza hacia Jennifer, ella. Hacia todos los funcionarios que están robando, hacia todos, Rivera Chá, Georgie Navarro. Muerte al PNP, muerte, muerte Jennifer. Y no es una amenaza, es una promesa. Dios mío. Esas fueron las palabras que dijo Audrey Nix el pasado 2 de enero. De hoy, el Departamento de la Justicia se expresó. Durante su alocución, Vázquez Pérez reconoció la impropiedad de su conducta, aceptó que su lenguaje fue ofensivo, expresó que el proceso le permitió reflexionar y crecer como persona, reiteró que su comportamiento no se repetirá y extendió disculpas a la gobernadora y a todas las mujeres de Puerto Rico. Así que se expresó públicamente, pidió perdón, se arrepintió de todo eso que usted vio ese pasado 2 de enero del 2025. Con nosotros se encuentran los fiscales del caso, Marilyn Aponte Rodríguez y Emmanuel Santiago Quiles. Gracias a ambos por estar acá. Ustedes estaban listos para llevar el caso. Así es, desde comienzos del caso nosotros estábamos listos. ¿Y esto fue un arrepentimiento y un perdón natural? ¿Hubo algún tipo de negociación? ¿Esto fue algo legítimo? ¿Ella se despertó y no sé, recapacitó? Obviamente nosotros no somos su representación legal, pero sí hubo un ejercicio en el que hubo una conversación con su representante legal y se plantearon las diferentes alternativas que podían surgir de entrar nosotros a los méritos en el juicio o de haber una negociación. Aquí tenemos que estar bien claros, hay 3 delitos imputados, habían 3 delitos imputados. El de amenaza, el de alteración a la paz y el de la interrupción de una reunión pacífica. ¿Y el cargo por violación al derecho de reunión fue archivado? Ese, correcto. Ese fue el que fue archivado como parte de la negociación. Los otros 2 no fueron reclasificados, no hubo ningún tipo de arreglo en ese caso, en el sentido de que hubo una alegación de culpabilidad, como nuestro legislador lo dispone, que es un delito menos grave, e hizo una alegación de culpabilidad para amenazar a la gobernadora y por alterar la paz en la reunión, como, ¿verdad?, con las imágenes que vieron. ¿Cómo se va de una garata como la que ella tuvo pública ahí y su defensa de la muerte y no es una amenaza, es una promesa, a decir, ay, me equivoqué, I'm so sorry? Fiscal. Bueno, las personas tienen derecho, ¿verdad?, de hacer... ¿Ustedes le creyeron? Introspección. ¿Ustedes le creyeron? Entendemos que la vimos ayer, ¿verdad? Y entendimos que sí, que su arrepentimiento era uno honesto y genuino. ¿Verdad? Todo el mundo tiene derecho de pasar por un proceso de reflexión. Ella así lo hizo y ella misma, voluntariamente y libre, quiso pedir las disculpas públicas. Hacia la gobernadora y hacia todas las mujeres. Esa era la pregunta, que si la parte de las disculpas fue parte de la negociación que se hizo cuando ¿verdad? Por supuesto. Sí, fue parte y por eso es que las tenía que dar. Era algo importante que entendíamos como Ministerio Público y así. Esto fue consultado con la oficina de jefe de los fiscales y esta consulta se hizo con la parte perjudicada. No podemos perderle perspectiva, ¿verdad?, que hay una parte perjudicada, la honorable gobernadora, y esto era algo que trasciende mucho más el caso. Claro. Esto es algo que trascendió, ¿verdad?, en los medios en muchos lugares y hubo una ofensa no solo a la gobernadora, sino a todas las personas que estaban ahí en un evento que era público, aparte de la amenaza, y por eso es que estamos recalcando. Aquí no hubo reclasificación, el delito de amenaza y el delito de alteración a la paz, tal como lo ha dispuesto nuestro legislador con la clasificación. Pero le pregunto, ¿qué hubiera pasado si ella no se hubiera declarado culpable? El caso se hubiese visto en sus méritos. Ella estaba expuesta realmente a una penalidad de 1 año en libertad. ¿Hubiéramos visto quizás a la gobernadora de Puerto Rico sentada como testigo? Ella siempre estuvo disponible para comparecer. Sí, siempre. Estábamos listos para ver el caso. Yo le tengo una pregunta, ¿cómo sería su reacción? Para mucha gente, en el caso de ella, porque fue contra la gobernadora, entendieron que debían procesarle, y otros entendían que vemos a diario muchos insultos muy parecidos y no pasa nada con quien hacen esos insultos. ¿Cómo reaccionan como
Departamento de Justicia a ese tipo de percepción? Llevando años haciendo este trabajo, como Ministerio Público tenemos casos todos los días en donde hay delitos de amenaza, hay delitos de alteración a la paz y quizás no salen con esta exposición que tienen, pero no es que se le haya dedicado, se le dedicó el tiempo que había que dedicarle, el trabajo que había que dedicarle, porque ¿verdad? Aquí habían imágenes, había que recoger muchos testigos para poder presentar el caso correctamente en derecho y prevalecer más allá de razonable, pero la realidad es que todos los días tenemos casos de amenazas, desgraciadamente. De hecho, el caso anterior que ustedes acaban de reseñar, precisamente era algo que venía... building up. Una ebullición, ¿verdad? Y ese tipo de cosas nos llegan todos los días. Pero 200 pesitos de multa, eso ofende un poco a la gente que se porta bien. Sabemos que los $200 de multa no es atractivo para nadie, pero más allá del pago de multa, yo entiendo que lo importante en este caso, ¿verdad?, es que ella asumió su responsabilidad y levantó las manos y pidió perdón. Y así la perjudicada, ¿verdad?, lo aceptó. Fiscales, gracias por estar acá y gracias por la explicación. Bueno, todo esto lo vamos a analizar con nuestro panel legal. Obviamente, como dijo Denise, 200 pesitos de multa. ¿Qué mensaje se envía con este acuerdo? Nuestro panel legal ya está con nosotros. Berríos, ¿cómo ve este acuerdo? A mí me parece positivo que se llegue a un acuerdo y que el acuerdo se parezca a los acuerdos de todos los días, como decía el fiscal, porque ella ha sido la gobernadora la víctima en este caso. Si se imponía una multa muy alta en comparación de que todos los días eso es lo que es la consecuencia, inclusive a veces cuando se ven los casos, pues me parece bien, y me parece bien que la gobernadora tiene que haber dado, me imagino, su anuencia y que se pase la página sobre este asunto, que lo podamos reflexionar, ¿verdad?, como pueblo, pero que la gobernadora se concentre en la administración ¿verdad?, en su administración, y que no tenga que estar, ¿verdad?, que esto afecte de alguna forma lo que es su ejecución y su concentración en administrar el país, que también estas cosas tienen un efecto y distintos asesores pueden provocar que ella tenga que estar tomando decisiones y gastando energía y tiempo para atender un asunto como este. Esto queda en el récord, ¿verdad? En la declaración de culpa no significa... Claro, se le daña el récord por 2 delitos menos graves. Tenemos aquí nuevamente lo que dice el Departamento de Justicia, ¿verdad?, que Vázquez Pérez reconoció la impropiedad de su conducta, aceptó su lenguaje ofensivo y expresó que el proceso le permitió reflexionar y crecer como persona, y reiteró obviamente que su comportamiento no se va a repetir ofensivo, pero aquí hubo una amenaza pública, amenaza de muerte. Pero la amenaza, según verdad está tipificada en el Código Penal, es un delito menos grave. A ella se le trató como a cualquier otro imputado. Pero esto también nos lleva a algo que tiene que ver con la libertad de expresión. Muchas veces entendemos que radicar cargos por libertad de expresión, pues miren qué barbaridad, pero eso no es así. Para que las personas entiendan, aunque la libertad de expresión es un derecho constitucional, no es absoluto, y las personas no pueden irrumpir a lugares, ¿verdad?, donde están reunidos, y no pueden entrar hablando malo, y no pueden estar diciendo muerte y diciendo ese tipo de cosas. A lo que voy con esto es, cuidado, porque pueden ser procesados criminalmente cuando utilicen mal la libertad de expresión. Licenciado Ernie Cabán, ¿cómo analiza? Sí, bueno, eran delitos menos graves. Lo que llevaba era multa. Y es lo mismo amenazar a cualquier ciudadano que amenazar al gobernante. Claro. Habría que legislar para crear una pena distinta, una clasificación distinta, pero el Estado de Derecho lo que provee es para eso. A mí me parece razonable el acuerdo desde el punto de vista que va a cumplir por los delitos imputados, pero más que la pena, que era una multa como quiera, aunque se viera el juicio, lo importante aquí es que esta persona que reclamó derecho de expresión y se defendía como ella tenía el derecho de expresión, reconoció que estaba mal. Y el mensaje para sus seguidores que entienden que eso es derecho de expresión, le está dando un mensaje a ella: estuve mal. Eso no se hace. Eso tiene mucho valor. Quiero traer, solamente para propósitos de discusión, ¿cómo le decimos a la gente la diferencia? Porque fíjate que eso de muerte a todos los PNP, eso lo estuvimos escuchando en la campaña eleccionaria como consecuencia de una canción. ¿Cómo se hace la determinación de cuándo la libertad de expresión aguanta ese tipo de expresión versus cuando lo haces hablado? No, porque ya se entiende que sí es una amenaza directa. Porque la gente puede estar confundida. Los insultos que hacen a través de las redes sociales o la muerte del PNP en una canción versus a ella, que la encausaron y tuvo que pedir perdón. Pero miren que ella irrumpe allí a la misa de la gobernadora, va y empieza a gritar. Cuando básicamente la entrevistan, dice muerte al PNP, muerte a Jennifer, y no es una amenaza, es una promesa. Es que
yo puedo entender la pregunta, yo puedo entender que puede ser una línea finita, pero este tipo de conducta, de esta forma en que se condujo, verdaderamente va por encima de lo que yo entiendo que es la libertad de expresión adecuada. En el caso de una amenaza tiene que ser específica. El hecho de decir muerte al PNP no configura la amenaza. La amenaza se configura cuando se dirige a la gobernadora. Tiene que ser específico, contrario a la alteración a la paz, que pudo haber alterado la paz de cualquier persona. El caso de amenaza tiene que ser específico. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, que yo creo que cuando estas cosas pasan hay un impulso emocional y muchas veces la persona que lo ha hecho, y cuando ha ocurrido esto en el pasado, ha sido con la intención de enfrentar la justicia, pero no es lo mismo decirlo que enfrentarlo. Yo creo que Audrey Nix sufrió mucho el proceso y eso lo ayudó a rectificar, y yo creo que eso es positivo porque promueve que la gente se ponga en contexto y justa perspectiva que uno es responsable por los actos y las cosas que uno dice. Bueno, gracias a los tres, licenciada, licenciado, por la conversación de hoy. Pasamos de inmediato con Kimberly. Gracias, Laisa. Y usted quédese con nosotros, señores. Tenemos información exclusiva sobre el caso de la entrega de menores en Caguas. ¿Qué sabemos de la madre que entregó a sus hijos? Hoy tenemos detalles con Margarita, que nos amplía al volver. Y llegamos hasta el sur y visitamos el segundo municipio con más incidencia de maltrato infantil en un reportaje especial de Luis José Moura. Así que usted quédese aquí en Jugando Pelota Dura.